Es absolutamente importante en estos tiempos de Semana Santa preguntarnos cómo celebran las diferentes religiones del mundo, cómo surge el concepto de celebración y sobre todo para poder acercarnos a un momento importante, lo que hace que tanto los judíos como los budistas, el islamismo, el catolicismo, por supuesto, el cristianismo, el judaísmo y demás, se acercan a las celebraciones de la Pascua. Precisamente para hablar sobre esta temática en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, nos acompaña la historiadora y nuestra docente de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, Claudia Bendaño. Claudia, empecemos un poco compartiendo con nuestros televidentes. Hablar de las celebraciones, ¿por qué celebrar? Cuando en este momento se acerca la Semana Santa y estamos en ella, entonces decimos, claro, es que cada religión tiene su propio modo de celebrar, el origen de eso donde podemos encontrarlo, y más que el origen, el significado mismo. Podríamos encontrar el origen fundamentalmente en los pueblos primitivos y especialmente del norte, de la parte del hemisferio norte de nuestro planeta, y tiene una relación directa con las estaciones. Las primeras conformaciones de lo mágico religioso tienen que ver con aquello que podían observar, y aquello que podían observar era su entorno. Y era muy fácil comprender que parecía que la naturaleza llegaba a un momento en que parecía morir, el invierno. Parecía todo descender, oscuridad, frío, los árboles perdían sus hojas, no había florescencia, no había absolutamente nada. Pero de pronto la luna y el sol estaban en una posición particular y empezaban a darse cuenta que había unos visos de mayor luz, la temperatura subía y parecía como si la naturaleza empezara a resurgir, a resucitar. Entonces, la mayoría de estas construcciones mágico-religiosas tendrán que ver con los ciclos de la naturaleza y del tiempo. Por eso, para la mayoría de ellos van a coincidir en los periodos exactamente del inicio de la primavera, estas festividades, estas celebraciones, que no solamente van a tener una particularidad propia por su religión, sino que tienen una condición común, renacer, una promesa que se cumple año tras año con la primavera. ¿Cómo celebran esa Pascua, esa Pesach, los judíos, y sobre todo porque usted decía algo ahorita muy importante, lo que tiene que ver precisamente con las estaciones, aquello de que se celebra el 14 del día del mes de Nisan, con la fase de la luna y demás, cómo complementar fundamentalmente esa celebración judía en el gran contexto de la espiritualidad? Hay que tener en cuenta una cosa, y es que todos estos pueblos, los pueblos de lo que se llama el Valle de la Media Luna Fértil, que es donde están el nacimiento de las tres religiones monoteístas más grandes, van a tener calendarios lunares. En estos calendarios lunares están determinados por la posición de la luna y del sol las estaciones. El nacimiento de la primavera es anunciado con anticipación. Ahora, como es anunciado con anticipación, los judíos para aquel entonces son prisioneros, son esclavos de los egipcios. Uno de los momentos donde se relaja un poco la vigilancia y el trabajo es en esa transición del invierno a la primavera, y es el momento que van a utilizar para escapar, y van a escapar en dirección a tierras que de alguna manera sus tradiciones les han prometido. Hasta el día de hoy se sigue pensando en los conceptos de pensar en el sufrimiento, en el dolor, pasar de ese mundo amargo de la esclavitud, hoy sería de la esclavitud de nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros pecados también, y pasar a un estado, digamos, de penitencia duro y difícil, incluso 40 años por el desierto haciendo penitencia para lograr el paso, que es lo que significa Pascua. La Pesá significa eso, pasar a un mundo donde soy digno de Dios para que me dé una tierra que sea la tierra que Dios me prometió. Esa Pascua judía, la forma particular como la celebran, que sea precisamente desde la mirada de un rabino, quien nos comporta un poco esa celebración y su importancia en la espiritualidad judía. La fiesta de Pesaj es la fiesta en la que celebramos la libertad. Nosotros todos los días, cuando rezamos, decimos en una parte en el rezo, decimos Asher Hokseti Hamer Misraim,
Yo fui el que los sacó de la tierra de Egipto. Y en la celebración de Pesaj celebramos el hecho de ser libres. Todo el tiempo, todos los días, en todas las tefilot, en todos los rezos, decimos partes del rezo relacionadas con la salida de Egipto. Es un momento cumbre para la historia de Am Israel, del pueblo judío, el hecho de salir de Egipto, de salir de la esclavitud. Sabemos que en Egipto pasaron muchos acontecimientos milagrosos por demás, entre ellos las plagas, que fueron 10 plagas, y el Midrash, los libros sagrados lo explican de una manera que es impresionante. Y luego que salimos todavía había más milagros que íbamos a conseguir en el camino. La partición del mar, las nubes de gloria, el pozo de Miriam, el maná o el man, como decimos en Ibrit. Y ahora en Pesaj vamos a enfrentar una fiesta donde la libertad es la clave. El hecho de salir y ya no ser esclavos y ser libres. En el rezo también decimos en la mañana que bendito eres tú, Dios nuestro, soberano del universo, que no nos hiciste esclavos. Entonces, el hecho de salir de Egipto enmarca un punto bastante importante en el pueblo judío. Tenemos muchas celebraciones. Tenemos Purim, hace poco celebramos Purim, que la palabra traduce suerte, nos liberamos de un imperio en aquel entonces. Tenemos también Pesaj, que es una fiesta muy importante para nosotros, una celebración, la fiesta de la libertad. También tenemos la fiesta de Simchat Torah, la alegría de la Torah. Tenemos también Yom Kippur, que es el día de la expiación, un día muy importante para nosotros. Tenemos Hanukkah también, que es otra celebración en la cual nosotros celebramos la victoria sobre un grupo que quiso exterminarnos hace muchísimos años. Y hay muchas más fiestas, muchísimas más fiestas. La más importante, considero, son las que te dije, pero la más que todas, la más importante es Shabbat. Se dice que nosotros como judíos guardamos el Shabbat, pero realmente no es así, sino que es al revés. El Shabbat ha guardado a los judíos por muchísimos años. Para empezar, el Pesaj, hacemos lo que es Bedikah Hametz antes de Pesaj, del 14 al 15 de Nisan. Revisamos las casas que no tenga Hametz, es decir, ningún tipo de levadura, se las sacamos todas. Tiene una significancia espiritual para nosotros. Luego de eso, ya en la noche, celebramos propiamente dicho Pesaj. Tenemos Matzot, que son unos panes redondos que no tienen levadura. Comemos hierbas amargas, tomamos 4 copas de vino. Todo eso hace referencia a una simbología para nosotros. Recitamos la Agadá de Pesaj, que es lo que ocurrió de la salida de Misraín de Egipto, y todos los días tenemos que hacerlo, tenemos que recordarlo, pero esa noche hacemos más énfasis. La Torá es el libro sagrado, diríamos que principal que tenemos, que son lo que llama el cristianismo el Pentateuco. ¿Okay? Fueron escritos por Moshe Rabbenu, con nuestro maestro Moisés, y no es solamente la Torá escrita la única que nos rige a nosotros. También está la Torá oral, sino también tenemos el Talmud, tenemos comentarios de los Rishonim, Aharonim, de los primeros rabinos, de los rabinos posteriores, y después tenemos adaptaciones a la ley judía que amerita analizarse, o se ameritó en su momento la electricidad, por ejemplo. Si podemos obtener beneficio de ella en Shabbat, o si se puede apagar o no un bombillo, etc. Entonces, la base principal nuestra es la Torá. Todas las semanas estudiamos la Torá. Los lunes, jueves y Shabbat la leemos. Y el estudio debe ser constante. En comentarios dice, en el Talmud dice que somos el pueblo del libro.
Cuando hablamos del cristianismo como una gran religión, a veces nos da la impresión de decir, bueno, es que cristianismo, y es que acaso las grandes religiones no son los protestantes, los adventistas, no, no, no. Por eso queremos hacer una gran diferenciación de cómo dentro del cristianismo resaltamos una celebración importante que es la celebración para nosotros los católicos. O sea, lo que nosotros llamamos la Pascua cristiana o la Semana Santa. ¿Cómo entender la celebración de los católicos, la celebración cristiana en este contexto, Claudia? La celebración cristiana está en el mismo contexto que habíamos hablado de los primitivos y de los primeros hombres. Quiero que recuerden, nuestra Semana Santa empieza con un Domingo de Ramos. Es después de 40 días que han estado roturando la tierra, lo que llamamos Cuaresma. Por la posición de la luna y el sol sabemos que se acerca la primavera. Ese domingo es el día de echar las semillas a la tierra para que germinen. No nos podemos ir, porque si los roedores, los pájaros se las robarán. Entonces es una semana de contemplación. Nosotros lo convertimos en una semana de oración también y de contemplación. Es un trabajo conjunto de los colectivos. Y lo que se espera es que pase lo que ha prometido Dios. Vamos a tener la pasión del Hijo de Dios encarnado en hombre, que va a morir y va a resucitar. Muchas veces se hace el énfasis en ese Viernes Santo, el de la muerte, pero no. La Pascua tiene que ver con la resurrección y realmente la festividad más importante es la resurrección. Vuelve a jugar lo mismo, es la promesa de que Él moriría por nosotros, sufriría, moriría por nosotros y resucitaría. Eso significaría ese paso de ser marcados por un pecado original a ser perdonados. Entonces, dentro de esa condición, la Pascua es celebración. La Pascua para los cristianos es la vida eterna, el perdón que nos ofrecieron y que nosotros pues ya haremos uso de él de manera correcta, adecuada o no hacerlo. Pero básicamente la Pascua es celebración, una celebración en torno al rito de la vida y al rito de las promesas que se cumplen. Festejarlo cada año es recordar esa promesa y recordar ese paso de un mundo donde estamos marcados por el pecado a ser perdonados en nuestro pecado original por la muerte y resurrección del Hijo de Dios encarnado en hombre. Miren, cuando escuchamos a Claudia inmediatamente y sobre todo en nuestro ambiente cristiano, católico y sobre todo esa expresión de recuerdo que luego en toda la liturgia católica tiene que ver con la actualización permanente de un misterio, esa actualización que, como veremos a continuación con el padre Juan David Muriel, no será únicamente el recuerdo, sino la conmemoración del gran acontecimiento de la salvación, porque en el fondo la Semana Santa se parece a nuestra vida, ¿no? Un Domingo de Ramos en el que todo es júbilo, aplausos, pero luego podemos pasar perfectamente a cenar entre amigos, a sentirnos amados o traicionados, a que aquellos que en un momento aplaudían y gritaban viva el Rey, hoy gritan crucifícalo, pero Dios Padre, el Dios de Jesucristo, siempre nos puede sorprender. Y si no, ¿qué sentido tendría la resurrección? Que sea precisamente desde la mirada de la Pascua cristiana y los católicos con el padre Juan David Muriel, quien ampliemos esta celebración en nuestro mundo católico. Yo pienso que tendremos que empezar con el origen de la Pascua, porque la Pascua no es una celebración cristiana. La Pascua, como veremos también con los judíos, pues es una celebración primero agrícola que festejaba el cambio estacional, el cambio epocal, la recolección de las primicias y los diezmos del alimento y la bebida, también de los sacrificios animales. De allí al momento soteriológico que vivió el pueblo de Israel de la liberación de la esclavitud, Jesús como buen judío lo celebra, pero instituye una nueva manera de celebrar la Pascua, porque en ella vamos a celebrar el don de su vida. La Semana Santa o la Semana Mayor, el Triduo Pascual, la Pascua cristiana, es la actualización del acontecimiento primordial de la fe de los cristianos, que es la entrega de la vida del Señor, su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección, y la permanencia que Él tiene desde su hecho pascual en la Iglesia.
como Salvador, como recreador y regenerador de la existencia. Por eso no solamente las comunidades católicas la celebran, también entonces las comunidades judías y las comunidades cristianas que tienen el acontecimiento de la resurrección del Señor como su hecho fundante o fundamental. La Pascua cristiana nació en el marco de una pelea. Alrededor del año 190, el Papa trató de excomulgar a unos cristianos llamados cuatordecimanos, que celebraban la Pascua el mismo día de los judíos, que la celebran el 14 de Nisan, en la tarde con el asesinato y el sacrificio de los corderos. Mientras que la comunidad romana, liderada por el Papa, la celebraba el 14 de Nisan, pero el domingo siguiente. Porque Pedro y Pablo, los catequistas de la ciudad de Roma, son más pascuales, son más dominicales. Entonces el Papa trató de excomulgar a estos cuatordecimanos, San Ireneo de León intervino y al final se hizo como una paz entre Oriente y Occidente, celebrándola el domingo siguiente, el 14 de Nisan. El 14 de Nisan está vinculado al acontecimiento de la Pascua judía y al acontecimiento de la luna llena. Uno puede leer, por ejemplo, en el Salmo 80, cómo es una norma establecida para José al salir de Egipto, la Pascua de la luna llena, que es una Pascua de recolección, de traslado, de recolección de las primicias y de los diezmos que van a ser ofrecidos. Entonces, desde ese momento, más o menos finales del siglo II, nosotros tenemos una Pascua establecida anualmente que sube y baja según el calendario lunar. El ayuno es una especie de prescripción de la Escritura, como una especie de disposición interior para recibir a Dios. Es un privarse de alimentos y de realidades superficiales que puedan obstaculizar en mi vida el paso de la gracia y de lo divino. Pero es interesante el recorrido que vive el ayuno, porque el ayuno fue viéndose en el pueblo simplemente como una abstención de alimentos. Y es cuando los profetas entran a iluminar con la mano de Dios esta realidad. Isaías, que hemos leído ahora mucho en la Cuaresma, dice: el ayuno que Dios quiere no es que se doblen como juncos o que se echen ceniza, ni se priven de alimentos, sino que vengan y ayuden al pobre, ayuden al huérfano. Es decir, que el creyente sea como un instrumento de libertad. Y propone el ayuno como existencial, como una especie de premisa para el perdón de los pecados. Si ayunas de esa manera, ven y litiguemos, aunque tus pecados sean como la grana, es decir, rojos, blanquearán como la nieve. Es una de las propuestas existenciales de la Cuaresma y de la Pascua, como una especie de disposición interior para, digamos, limpiar el corazón. Pero no va solo. El ayuno en la espiritualidad cristiana está conectado a la oración y a la caridad. Es como dejar de sentir en el cuerpo la satisfacción del alimento para estar listo a sentir el grito del pobre que nunca come y para relacionarme con el Señor a través de esa incapacidad por mí mismo de ser feliz. Necesito de la gracia, de la misericordia, del auxilio de Dios. Ayuno, oración y limosna, que están propuestos desde el Evangelio del primer día, el miércoles de ceniza, son una manera propicia para lograr el encuentro pascualizante que regenera y que salva. Lamentablemente para muchos cristianos el hecho de la Semana Santa es un periodo vacacional, en donde simplemente se descansa de la rutina y del trabajo. Lo tenemos que mirar desde un acontecimiento fundamental. La comunidad cristiana primitiva vio la Pascua como el acontecimiento más importante, inclusive por eso lo vinculo al hecho de la celebración de los bautismos. Es el periodo de la vida nueva, es el periodo de renovarse y de transformarse con el Señor. Nosotros tenemos ya una Semana Santa muy completa, en donde hay signos litúrgicos, donde hay celebraciones muy fuertes, hay también momentos devocionales, las mismas procesiones, el ejercicio del Via Crucis, momentos muy fuertes de piedad popular, momentos de belleza y de mucha riqueza simbólica. Inclusive en algunas partes de Colombia la Semana Santa pertenece a la expresión histórica y monumental de los pueblos. Nos mueve brindar una formación integral a nuestros estudiantes para el desarrollo de sus conocimientos y habilidades como profesionales y ciudadanos de bien. Nos inspira a formar personas justas, solidarias, creativas e innovadoras.
comprometidas con la construcción de una Colombia en paz, que impulsen el progreso tecnológico, cultural, religioso y social del país. Soy orgullosamente UPB. Continuamos con este especial sobre la celebración de la Pascua en las grandes religiones del mundo. Claudia, cuando uno piensa, por ejemplo, en el islamismo, inmediatamente uno dice, claro, en el judaísmo tenemos coincidencia con la Semana Santa de los católicos, pero en el islamismo no sucede igual. Es como si hubiese dos especies de Pascua, usted el historiador y me corrige mejor, dentro del mundo islámico, porque incluso el mes de Ramadán se celebra posterior a la Pascua, pero en este tiempo hay una celebración para ellos muy importante. Ampliamos un poco esto. Sí, valdría la pena señalar que realmente para los judíos, para los cristianos y para los islámicos tenemos varias Pascuas. Al fin y al cabo es el tránsito. Nosotros tenemos Pascua en Navidad también. Entonces, la diferencia es que la Pascua que nosotros celebramos y que coincide con la de los judíos, que tiene que ver casi con unas promesas logradas y con algo que tiene que ver más con felicidad, coincide históricamente con el asesinato, el martirio y muerte del nieto de Mahoma, que es el imán Hussein. Este se supondría que debería llevar el legado, es el hijo de Fátima, la bien amada hija de Mahoma y de Ali, y era ya el último hijo que quedaba para seguir con el liderato de la religión. Entonces ellos conmemoran es más la muerte, el martirio y la muerte de este imán Hussein. Entonces por eso parece ser como si fuera distinta. Sin embargo, ese proceso de la muerte es lo que va a permitir incluso empezar toda su expansión con la forma de la evangelización, pero será posterior. Ahora, en el 9º mes lunar de ellos van a celebrar el Ramadán. El Ramadán es 30 días de ayuno. Mientras está a la luz del sol no se consume absolutamente nada. Mientras está en la sombra, sí. Hay prohibiciones sobre lo que se debe o no se debe hacer, dónde se deben sentar, descansar, reír. Porque la idea es que esos 30 días del Ramadán es de purificación. Pero uno no logra la purificación sino primero se arrepiente y además de arrepentirse pues debe hacer acto de contrición y debe lograr purificarse de esas tentaciones, de esos pecados que tiene. Ahora, terminado el Ramadán, en el último día del Ramadán empieza la Pascua. La Pascua sales renovado, sales de nuevo, otra promesa, o sea, se cumple, eres perdonado. Y tiene una cosa que es muy bella y es una asociación directa con las otras dos religiones, la comida. Esta comida que no se podía hacer sino en las horas nocturnas cuando no hay sol, se convierte en uno de los momentos más particulares y más especiales. En la Pascua cristiana, la Pascua judía y la Pascua del Islam se hacen en torno a la comida. Y uno podría decir, es muy banal, pues, o qué tan prosaico. No, la comida es un acto de colectivo, de compartir. La comida es un acto de supervivencia. La comida es el momento de dar las gracias a todo nuestro entorno, de estar juntos. Y es el momento de la mayor caritas, de la verdadera caridad y de la verdadera amistad. Y esa celebración precisamente que estamos conversando con Claudia Avendaño es una celebración que en nuestra ciudad de Medellín podemos encontrar en el Centro Islámico de Medellín. Por eso dejemos que sea el imán de este centro islámico quien nos comparta un poco ya al interno cómo es esta celebración y sobre todo sus alcances, porque cuando de espiritualidad se trata, las grandes religiones se unen. El Islam es uno de los 3 religiones monoteístas y es la última revelación del monoteísmo. De manera que nosotros tenemos las religiones monoteístas, tenemos la misma raíz. Nosotros tenemos la raíz de Abraham, la paz sea con él. Entonces algunos lo llaman las religiones abrámicas. Y el Islam es uno de estas religiones. ¿Qué es el Islam? El Islam es el mensaje universal. Es el mensaje con que Allah subhanahu wa ta'ala cerró los mensajes del cielo
Por eso nosotros decimos es la última revelación, porque después del mensaje del Islam no hay más revelaciones y después de la profecía del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no hay más profetas. El Islam tenemos 5 pilares. 5 pilares. El primer pilar, y es un fundamento del Islam, es creer en un solo Dios. Dios único y solo. No hay algo parecido ni semejante. Y el segundo es la oración. Ustedes saben que en el Islam hay 5 oraciones diarias y es uno de los pilares, es el segundo pilar. Entonces son 5 oraciones diarias que hay que practicarla el musulmán en cualquier lugar del mundo, no es aquí solamente, es uno de los pilares. El tercero es la caridad. Nosotros tenemos una obligación, una caridad con los demás, pero la caridad nuestra es el 2,5% de la ganancia anual de una persona. Si la persona no tuvo ganancia durante su año, no tiene obligaciones de hacerlo. El cuarto pilar es el ayuno del mes de Ramadán. Hay un mes en el año que se llama Ramadán, que es el 9º mes del calendario lunar que nosotros los musulmanes nos ayunamos. Y el quinto pilar es la peregrinación a la Meca. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, como misericordioso y conoce nuestras capacidades, entonces Él dijo a los pudientes, a los que puedan hacer. Nosotros tenemos 2 celebraciones solamente en el año y las 2 son importantes, no podemos darle una importancia a una más que la otra. La primera es precisamente cuando terminamos el ayuno del mes de Ramadán. Nosotros hacemos una celebración para agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por habernos ayudado a hacer el ayuno y a cumplir con ese pilar del Islam. Y la segunda festividad también es precisamente después de la peregrinación. Y las 2 tienen la misma importancia para nosotros en el Islam. Aunque tenemos muchas cosas en comunes, nosotros como los cristianos, es decir, en el Sagrado Corán no le llama cristianos a simple, se lo llaman la gente del libro. Nosotros creemos que llegó un libro también a los cristianos y eso es lo que decimos nosotros, la gente del libro, es decir, ellos tienen fundamento, ellos tienen un libro. Nosotros en Semana Santa no celebramos Semana Santa. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque simplemente nosotros no creemos en la muerte de Jesús. Y como celebran la muerte de Jesús y en la cruz, nosotros no creemos en esta parte. Nosotros creemos que Allah subhanahu wa ta'ala en su misericordia elevó a Jesús al cielo. Y Él está en el cielo y estamos esperando su venida en los últimos tiempos. La palabra Islam quiere decir paz. Uno de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala es paz. Nosotros, nuestros saludos es paz. Cuando empezamos, assalamu alaikum, y nos despedimos, wa alaikum salam, la paz sea con ustedes. Entonces, la paz es sinónimo de Islam. Islam es una palabra árabe que viene de la palabra silm, que es paz. Entonces, Islam y paz son sinónimos. Además, entre otras cosas, Islam quiere decir sumisión, pureza, voluntad, acatamiento, aceptación, todo entre otras cosas, esto es lo que quiere decir Islam. Metámonos ahora un poco, Claudia, y hagamos introspección con el hinduismo. Es decir, aquella religión, aquella gran religión que tiene tantos seguidores en el mundo, donde la vida espiritual, la interioridad, los detalles se convierten en un elemento fundamental para ellos. La particularidad que vamos a tener con el hinduismo es que es una religión muy abierta
y muy respetuosa. Uno podría decir que tienen y manejan uno de los niveles de tolerancia más amplios. O sea, ellos no discuten si es profeta, si es Mesías, si es Dios o no es Dios, sino que consideran que cada religión y sus formas de expresión son perfectamente válidas y son aceptadas por ellos. Incluso muchos de nuestros, digamos, personajes más importantes en las religiones monoteístas son aceptados. Pero hay una cosa que hay en común. La Semana Santa de nosotros, que empieza, digámoslo así, como el proceso de Semana Santa, termina con el día de resurrección, pero no es terminar, es empezar la Pascua. Y tenemos una condición, es un Dios encarnado en hombre que resucita. Y eso para la cosmogonía del mundo de la religión hindú es perfecta. ¿Por qué? Porque ellos creen en la transmigración de las almas, ellos creen en la reencarnación, o sea, es un concepto perfectamente válido para ellos y también para ellos implica un paso. La única diferencia que habría es que mucha gente piensa que la transmigración del hinduismo tiene que ver con felicidad, o sea, ay, tan de buena yo reencarné en la próxima vida. No, ellos lo que piensan que el paso es cada transmigración. Cada vez que reencarnamos esperamos ser más perfectos y seguir reencarnando. La alegría no es reencarnar, la alegría es llegar a un momento que es el nirvana. Es el lugar donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde hay una especie de paz, es una especie de tranquilidad absoluta, pero también es una especie de nada. Ese es el ideal, cuando no volvemos a reencarnar. Entonces se encuentran mucho eco con las prácticas religiosas monoteístas que ya habíamos visto antes. Cuando uno tiene la oportunidad de acercarse a esas diferentes religiones y en este caso particular al hinduismo, uno entiende que efectivamente hay muchas coincidencias, a lo mejor con otros nombres, otras formas, pero en todos subyace una gran intencionalidad y que es tiempo para preparar el espíritu, que sea precisamente una líder, una mujer del hinduismo quien nos comparta un poco cómo se da esta celebración al interno de su religión. India es un muy grande lugar y grande país y tienen muchos festivales que celebramos en un año, pero las importantes es como Diwali, Holi, Dussehra y Bhaiya Dooj, Durga Puja, Janmashtami, así. Que tiene muchas, pero esta es las mayor de los festivales que celebramos en India, hindús. Diwali es un festival de luces y ese día decoramos nosotros casas con luces, con velas, con flores y ese día nosotros oramos Dios en la noche y quemamos galletas con familia y damos regalos también a familia, a vecinos, a amigos, todos. Holi es la otra festival que celebramos en India. Este es un festival de colores. En este festival nosotros jugamos con pistol del agua con color y tenemos globos llenos con agua y también usamos polvo de color que aplicamos en nosotros caras y jugamos juntas. Y ese festival también tiene una relación con historia, como ese día es victoria del buen sobre el mal. Por eso celebramos Holi y Diwali también lo mismo. Por eso todos festivales de India asociados con una historia de Dios o como una religión. Tenemos, como usted sabe, que en hindú tiene muchos dioses, pero la verdad, hindú consiste de tres principales dioses: el Brahma, creador; el Vishnu, prever; el Shiva, destructor. Pero hay 33 millones de dioses en hindú y estas son 33 millones de dioses pertenecer del
un alma supremo. Por eso es una forma de principal. Como en oficina, usted no puede hacer todas las cosas suyo. Y usted tiene que decir una persona para hacer una cosa, para manejar una cosa, y la otra persona tiene que manejar otra cosa. Lo mismo hay en religión de hindú, porque el principal no puede hacer todos, por eso él tiene todos los dioses en parte de suyo, quien manejan todas las cosas, como Dios de agua, Dios de fuego, y Dios de clima, Dios de sol. ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः Budismo y el hinduismo tienen orígenes en la India. El profeta del budismo, el Buda, él ha creado por una familia hindú. De hecho, consideramos Buda como una parte de Dasavatar. Dasavatar es 10 reencarnaciones del Dios Vishnu. Por eso usted puede decir que Buda es también de hindú, por eso tiene muchas similaridades también, pero la verdad tienen fundamentales diferencias. ¿Cómo podemos decir que en el hinduismo ellos tienen confianza en el alma y Brahman, pero budismo no. Budismo niega la existencia de una alma. Y la otra diferencia es en hinduismo. En hinduismo pensamos que para reunir con Dios tienen a través de una moksha, pero en el budismo no. Si hay algo que nos ha dejado como grandes enseñanzas, un tema como este, es precisamente esos diferentes procesos por los que pasamos los seres humanos. Y precisamente el que nos ocupará a continuación, el budismo, Claudia, es ese momento que nos dejó tan claro el Siddhartha Gautama cuando nos hablaba sobre cómo llegar después de la meditación a un proceso de iluminación. Y es que fíjense que esos caminos como karma, compasión, sabiduría e iluminación terminan siendo indiscutiblemente una oportunidad para que también los seres humanos en este tiempo de Semana Santa y sobre todo los cristianos en particular nos dediquemos a la meditación, algo que quizás le hemos sacado mucho el cuerpo, le hemos huido. ¿Cómo entender en el mundo budista esta celebración, Claudia? También tiene una relación directa con los ritos de la agricultura. El proceso de la siembra es un proceso delicado, un proceso que se hace lentamente, con mucho cuidado, porque dependerá la alimentación del colectivo, depende de qué tal se haga. Eso hace que sea un momento también de reunión, pero no una reunión para estar cada uno por su lado, sino una reunión donde se hace un trabajo de carácter comunitario. Y la condición es un proceso donde nos construimos con los otros, pero nos construimos también al mismo tiempo hacia adentro de nosotros. La tradición de Siddhartha Gautama era que la idea fue partir de su vida principesca, de su vida muy relajada, muy muelle, buscando la verdad, buscando el conocimiento,
hasta que logra comprender, después de mucho caminar y trasegar y encontrarse con muchos hombres, descubre que la sabiduría estaba dentro de él. O sea, había que hacer un movimiento, era hacia adentro, reflexionar sobre sí mismo. Entonces nos encontramos con que la religión del budismo tiene particularidades muy especiales. Es que es una de las religiones más abiertas. De una u otra manera, los textos de todas las otras religiones son válidos para ellos porque en los textos se encuentra la sabiduría, pero la reflexión que aparece en la oración, el acto de la oración de todos, que puede ser la oración repetitiva como la oración personal, también es un momento de reflexión y de encuentro conmigo, que es la realización realmente de lo que es majestuoso de la vida. Y también hay una condición, es que dentro del budismo hay un pensamiento también de paso. El paso de ellos es a perfección, una perfección que tiene que empezar por uno mismo, hacia adentro, pero que no sirve de nada si no hay un paso hacia afuera, o sea, hay que devolverlo. Por eso, la mayoría de los monjes budistas tienen ejercicios donde los procesos son de enseñanza y aprendizaje. Nunca se piensa, como pensaban los clásicos griegos, que sabemos todo. Estamos siempre en un proceso de aprender, pero el aprender nos hace cada vez más humildes porque conocemos y nos damos cuenta que conocemos cada vez menos. Pero ese aprender es en colectivo. Y a pesar de que ellos privilegian con mucha claridad los espacios de la reflexión, apartado, solitario, no sirve nada si ella después no hace parte de un ejercicio de convivencia. Ese ejercicio de convivencia es el ejercicio de compartir. Y ese compartir es el quehacer, el saber y naturalmente esa forma de iluminación. A veces no dimensionamos esas traducciones tan hermosas de «Oh mi Señor, déjame ser un instrumento de tu amor». Es decir, cómo lograr que el universo entero entre en diálogo, en meditación, con lo que usted ha dicho, el cuerpo, pero que sea precisamente desde un centro budista quien nos compartan un poco cómo se da esos pasos que nos llevan a la búsqueda de la iluminación, algo tan importante para el mundo budista. El budismo es un conjunto de métodos que ayudan a que reconozcamos las cualidades inherentes de nuestra propia mente. Entonces, digamos que si las personas quisieran buscar algo en el budismo, estarían buscando cualidades que ya tenemos, como son el gozo empático, la ausencia de miedo, la actividad gozosa por todos los demás y la compasión por todos los seres. Entonces digamos que el budismo ofrece todas estas posibilidades de alcanzar estas metas, de desarrollar y de redescubrir estas cualidades que inherentemente ya tenemos, pero que se requiere de un entrenamiento para poder descubrirlas. O sea, ya se tienen, son inherentes a todas las personas, pero no las reconocemos. Entonces digamos que el budismo, generando un conjunto de métodos para poder reconocer esa naturaleza búdica que ya inherentemente todos, por el simple hecho de ser seres vivos, ya la tenemos. En la parte cultural uno puede encontrar diferentes celebraciones, como el nacimiento del Buda, el día de la iluminación del Buda, la muerte del Buda, y a esto tiene unos nombres que se llama el Wasak, pero realmente nosotros lo que tratamos de hacer es que cada vez que haya como algún evento que tenga que ver con nuestro budismo, procuramos meditar más. Entonces no estamos como enfocados en las celebraciones culturales tibetanas, sino utilizar el tiempo que más se pueda en hacer más práctica de meditación. La palabra Buda es una palabra en sánscrito que traduce el despierto, el iluminado, y significa un estado de la mente, un estado que Siddhartha Gautama alcanzó y que luego durante 45 años se dedicó a enseñar cómo alcanzar ese mismo estado, ese estado de iluminados, el estado de estar despiertos, el estado de estar conscientes. Entonces realmente Buda no es un ser, no es un dios, sino un estado de la mente. El Kanjur es el libro en donde están recompiladas las enseñanzas que dio Siddhartha Gautama a todos sus estudiantes durante sus 45 años de enseñanzas. Se llaman el Kanjur, es una colección de 108 tomos de enseñanzas que están divididos en 4 grandes tomos a su vez. Estas enseñanzas luego fueron explicadas por sus estudiantes
y dieron unos comentarios a ellas y sacaron otros 256 tomos que se llaman el Tenjur. Entonces nuestros dos libros principales son el Kanjur y el Tenjur, que recopilan las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda. El camino Hinayana, el camino angosto, basa sus enseñanzas en la ley de causa y efecto. Causa y efecto es lo que comúnmente llamamos karma. Nosotros estamos basados en que sembramos algo y recogemos algo que sembramos. La causa y el efecto siempre está originado por uno mismo. Es la enseñanza que nos da el Buda en este campo. El camino medio o el gran camino, que en tibetano es el Mahayana. Este nivel de enseñanzas está enfocado en la ley de compasión y sabiduría, o en enseñanzas de compasión y sabiduría en el mismo nivel. ¿Qué significa esto? Que en la medida que vamos entendiendo un poco cómo funciona la causa y el efecto, pues vamos dándonos cuenta que nos comportamos o los demás también se comportan de una forma agradable o desagradable porque de pronto ignoran esta ley de causa y efecto. En ese orden nosotros vamos desarrollando de una forma natural más compasión por los otros, porque entendemos que no se comportan de forma desagradable porque sean malos, o sea, la clasificación de buenos y malos desaparece. Simplemente entendemos de que se comportan de esta manera, agradable o desagradable, porque ignoran ese resultado, la causa y efecto. Vajrayana, Vajra significa diamante y Yana significa camino. Estas son las enseñanzas del camino del diamante, en donde estamos hablando de enfocarnos en el más alto nivel, o sea, tener la más alta visión por todos los seres. ¿Qué significa esto? Significa que si hemos comprendido un poco la ley de causa y efecto, si ahorita estamos actuando con una compasión y sabiduría ecuánime, podemos entender que todos los seres indiscriminadamente tienen esa naturaleza búdica. Cuando llegamos al final de este especial sobre la celebración de la Pascua en las diferentes religiones del mundo, uno entiende que, Claudia, que indiscutiblemente cada cultura tiene su forma de celebrar. Al comienzo exponíamos el gran contexto desde los orígenes, e incluso desde el pasado, porque no nos referimos un poco ahora a manera conclusiva cómo en el presente también se da ese núcleo celebrativo que nos lleva a que cada vez que nos acercamos a esos diferentes acontecimientos de la Pascua, hace una remembranza también a hechos presentes. Hay una particularidad muy especial que lo favorecen los medios de comunicación. Los medios de comunicación, llámense internet, televisión, cine, redes sociales, nos permiten crear unas condiciones de una conexión donde a veces pensamos que se está dando como una especie de homogeneización de la cultura. No es que estamos copiando de tal otra. No, si miramos con detenimiento es que estamos empezando a identificar esos factores comunes, no lo que nos distancia. Muchas veces cuando nos dedicamos a los asuntos políticos, a veces y violentos, miramos lo que las religiones nos separan. Pero cuando estamos en momentos específicos como este y nos aprovechamos de los medios de comunicación, cada vez que vemos una cosa, igual no es que estemos copiando, es que partimos de elementos comunes. Entonces todas las religiones van a tener unas condiciones que son comunes. Es la celebración de la vida sobre la muerte. Gracias a los medios de comunicación, y si vemos no lo que nos separa, sino lo que tenemos en común, comprenderemos que siempre hemos estado buscando respuestas y que esas respuestas las logramos con procesos de oración, de reflexión, contemplación, y la mayoría de ellas también viene de estar con el otro. Por eso hablamos de celebración y compartimos con los otros. Los medios de comunicación nos muestran imágenes de todas partes del planeta donde parece que repitiéramos esquemas. Hablamos lenguas distintas, lo expresamos distinto, pero en el fondo hay algo. Ese algo que es trascendental en todos nosotros, buscando respuestas y hallándolas de alguna manera. En ese común denominador nos encontramos entonces que categorías como meditación, oración, trascendencia y sobre todo divinidad se convierten en un elemento absolutamente importante para que en estos días santos
también nuestra reflexión y a través de este espacio de opinión con la compañía de Claudia hayamos podido trascender un poco sobre esa cotidianidad en la que a veces nos movemos. Porque si no hay búsqueda de sentido, entonces al final, ¿qué vamos a encontrar? El programa que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, la manera como se celebra en las 5 grandes religiones del mundo. A Claudia, mil gracias por permitirnos, a partir de esta conversación, lograr entender cultural, espiritual y religiosamente las celebraciones de las grandes religiones, y por supuesto a ustedes, amigos y amigas televidentes, por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Y que nunca se nos olvide que este es el tiempo no para recordar, no para simplemente como si asistiésemos a una obra de teatro en la que se repite el sacrificio de amor, sino fundamentalmente que a través de la actualización y la conmemoración nuevamente nos entreguemos a la meditación y a la oración. Los invitamos a que se queden con toda la programación de nuestro canal Televida.